escuchando Raguayana Fit Apache con su tema High. Para iniciar, siempre Venezuela, Venezuela siempre, hoy miércoles 9 de junio. Y así iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Y en esta primera hora, en enlace con Radio Delfín 1060 AM, nuestra página web, visítela, dese la rodadita por la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master en esta tarde a José Ramírez, a Alex Meneses, a Robinson Cárdenas, Gabriela Parra en la producción, Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia. Claro que sí, Nancy, audiencia. Empecemos con la administración de Biden, quien exige a Maduro y a Cuba rechazar buques armados iraní que podrían ir a Venezuela. La administración de Biden está instando a Venezuela y a Cuba a rechazar 2 buques de guerra iraní que se creen transportan armas destinadas a ser transferidas a Caracas. Al tiempo que promete que Estados Unidos tomará medidas apropiadas para disuadir lo que se ve como una amenaza para los socios estadounidenses en el hemisferio occidental, según lo indica el comunicado público. Las advertencias, algunas públicas y otras privadas, según 3 fuentes oficiales informadas sobre la situación, se produce cuando los barcos han viajado una distancia significativa a través del Océano Atlántico. Un alto funcionario de la administración de Biden dijo que se cree que los barcos transportan armas para cumplir con un acuerdo que Irán y Venezuela hicieron hace un año. El funcionario no especificó los tipos de armas involucradas, pero el verano pasado hubo informes de que Venezuela estaba considerando comprar misiles de Irán, incluidos los de largo alcance, y los asesores entonces del presidente saliente Donald Trump lo habían advertido que rápidamente esta situación, y ahora pues es la administración de Biden la que se tiene que enfrentar a esta situación. Ya el hecho de no tener certeza de qué tipo de armas vienen en esos buques hace pues que se haga necesaria la presión de Estados Unidos para asegurar su tranquilidad, su paz, y no dejar que Venezuela desestabilice todo lo que es el hemisferio, ¿no? Entonces, ojo, de verdad esperemos que realmente, porque estos buques vienen disfrazados de buques de cargamento de diésel y de otros refinados o derivados del petróleo, pero en realidad ya está más que confirmado, la Casa Blanca, la inteligencia que sí trabaja, ¿sí?, que no es totalmente cierto que traigan solamente derivados del crudo. Lamentablemente ese disfraz no es del mes de octubre, ¿no? El mes donde se viven disfrazando. Acá en esta nota, pues claramente se ve que siempre se disfraza todos los niveles de corrupción. En esta nota y en este comunicado se ve como un gobierno pues muestra la cara diferente, pero no esa cara bonita, sino esa cara de despilfarro, esa cara de mentira, esa cara de querer camuflar absolutamente todo. Y en medio de todo ese camuflaje también hemos venido hablando sobre el tema de la vacunación, de cómo la OPS a la fecha, al día de hoy, le dice al gobierno de facto de Nicolás Maduro que aún no se nota en sus cuentas el pago para el mecanismo COVAX. Pero en el estado Táchira, las personas de la tercera edad, que son esas personas que están en prioridad, porque están en la línea de la prioridad, denuncian las diferentes aglomeraciones que se vienen presentando para la vacunación de ellos. En San Cristóbal existen largas colas, además de esas largas colas, pues existe ese tipo de aglomeraciones, no se tiene el distanciamiento social, no se tienen las medidas de prevención, no existe absolutamente nada ahí. Pues ahí se registra
que a las afueras del Hospital Oncológico de San Cristóbal, centro piloto de la jornada de vacunación masiva contra el COVID-19, quienes se encuentran en espera, en su mayoría, pues son esas personas que están priorizadas, que son de la tercera edad, además que tienen discapacidades, pues han manifestado ese total descontento por esta desorganización existente para realizar esta vacunación. Paul Ramírez, quien es integrante de la unidad de batalla en Bolívar Chávez, de la parroquia San Juan Bautista de San Cristóbal y del Consejo Comunal San Martín de Porras, está en una cola desde las 7 de la mañana y todavía se ve cómo está el desorden, cómo está desorganizado todo esto. Esto dice que dentro de un grupo de Somos Venezuela tenían 2 listados. Acá, para las vacunaciones, primero que se utiliza el sistema Patria. Segundo, que quienes van a ser priorizados deben estar registrados en unas listas, pero que sean afectos del gobierno, si a bien tienen, y aquel que sale como premiado, como la lotería Gaby Audiencia, pues es el que tiene la posibilidad de vacunarse. Pero ante esta situación, los adultos mayores vienen dando la queja de quién es la culpa, y pues ellos mismos dicen de nosotros mismos, porque pertenecemos a una sociedad que no ha sido instruida, capacitada y formada para un evento mundial que llegó a Venezuela, que se llama el virus. Existen fallas organizativas que nos hacen incomodar a nosotros y además emitir opiniones sobre todo en este desorden. Esto pues es lo que han venido expresando este grupo de Somos Venezuela, donde pues los adultos mayores no están conformes y quien ante los casos de COVID-19 en aumento. Están estos adultos mayores realizando unas filas que no deberían estarlas realizando, porque ellos por simple lógica deberían tener un plan totalmente diferente donde van a su sitio médico donde los revisan a ellos y tienen unos horarios especificados. Pero acá, como todo ocurre en el mundo mágico de este gobierno, pues así de sencillo. Y como el gobierno también está con la lámpara Aladino, pues ha sabido desaparecer de muchas acciones. Continuamos acá en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, y a esta hora vamos con el primer informe de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira, Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Transmitido por Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada, y Radio Delfín, 1060 amplitud modulada en Riohacha, capital de La Guajira. Ante todo, un cordial saludo a esos buenos amigos de siempre. Alan Peralta, Nancy Pacheco, Gabriela Parra y a ese gran equipo de producción. Colombia 2, Argentina 2, el empate fue un drama con final feliz para los fanáticos de la selección colombiana. Pero no solamente, los desmanes afuera del metro, entre traslados a la UCJ y policías heridos. Hechos registrados en los barrios cerca del Estadio Deportivo Metropolitano. Varias viviendas resultaron afectadas. Serios reparos a las obras de modernización del aeropuerto Ernesto Cortizos en Santa Marta. La SIC recibió los primeros testimonios de las víctimas. Fiscalía General de la Nación. 91 personas siguen desaparecidos en el marco de las protestas del paro nacional. 14 corregimientos de la costa atlántica tendrán zonas recreativas en zonas rurales. Avanza en el Senado proyecto que convierta a Puerto Colombia en un futuro distrito. Daremos impulso a la dinámica de innovación, lo dice el ministro Tito Cristian. Tengo la conciencia tranquila ante las acusaciones del plagio. Lluvia de protestas para la nueva tributaria. Vitrina ayudará a la reactivación del turismo en el país, lo dice el Grupo ANATO. Zona de huracanes, fuerte llamado de la Contraloría General de la Nación al gobierno por San Andrés en el archipiélago. Ruta del Sol recibe crédito por 400.000 millones de pesos para finalizar las obras. Fedesarrollo, confianza del consumidor cayó 0 puntos.
Por escasez de biológico, en Cartagena de India se suspende la vacunación en 4 puntos. Colombia se adhirió al Pacto de los Océanos, anunció el ministro de Ambiente. Casa por cárcel para supuestas fichas del Clan del Golfo por secuestro. Inauguran el puente Catalino Parra que une a San Estanislao y Soplaviento. Playas del Golfo de Morroquillo listas para los turistas, muy a pesar de la pandemia. Venezuela saluda la petición de la ONU para frenar la extradición del barranquillero Alex Sack. En Colombia, con una sola operación podrán retirar el monto máximo diario en los cajeros. 10 ciudades de Colombia con ocupación de la UCI superior al 90%, lo dice el ministro de Salud Ruiz. Coalición de la Esperanza lanza un plan para el 2022. Bogotá solo hasta el momento tiene 45 camas desocupadas de la UCI disponible. Diego Cadena seguirá en la casa por cárcel por el caso Uribe. Dirección de Turismo prepara la estrategia que busca posesionar al Caribe colombiano. Contralor delegado inspeccionará avances para operación de acueductos en Camarones. Alias Malayo, uno de los 18 más solicitados en La Guajira, fue capturado. Le pusieron los ganchos en las afueras de la capital de Riohacha, en La Guajira. Hallan cadáver de patrulleros de la policía en el río Cauca. El 21 de junio se iniciarán obras de la nueva cárcel de Riohacha. Mesa de participación ciudadana en Corpo Guajira. Este 10 de junio en Maicao denuncian presuntos manejos irregulares de vacunación contra el COVID-19 en el hospital Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha. Migración Colombia da apertura a puntos visibles en La Guajira. En San Juan del Cesar, en distracción en Fonseca y en Riohacha, obviando a los municipios del sur. Aún todavía Alan, Nancy, Gabriela, en los municipios como Barrancas, Atonuevo, Distracción, Albania, no hay un solo punto de migrante. Esto es algo muy preocupante, sobre todo para este sector. En Atonuevo, 2 personas fueron capturadas cuando transportaban marihuana tipo creepy. Administración Temporal de Educación gastó aproximadamente 800.000 millones en 4 años en Riohacha. Lo dice un diputado de la zona. Mesa de la Primera Infancia, Adolescencia y Familia se realizó en Barranca, La Guajira. La Universidad de La Guajira le apuesta a la producción de hidrógeno como fuente de energía limpia. Maecaero se corona campeón en el fútbol portugués. Reconstrucción del cáncer en el Campestro ya tiene viabilidad. En Cartagena multan a empresa por instalar antena en el centro histórico de la ciudad. Campesinos de Sucre creen que regresó el terror, el horror. Varios pueblos sucreños de Monte de María están siendo amenazados por grupos armados ilegales. Descartan casos de tuberculosis entre indígenas que están en Montería. Córdoba reportó la más alta cifra de muertes por COVID-19 en el 2021. Detuvieron a 72 migrantes de Haití y Senegal en Montería. Incautan elementos que usuarios estarían preveyendo en los disturbios al juego de Colombia y Argentina en Barranquilla. Recuperan piezas de las esculturas de Botero que fueron sustraídas. Desde septiembre cambiarán la forma de hacer llamadas en Colombia. Manolo Torres Blanchard es el nuevo candidato a la alcaldía de Fonseca en La Guajira por el partido Podemos. 2 capturados en Maicao por alterar la identificación de sus motos. El del Dayán y Lucas Dangón oficializan su unión en pocas semanas. Asobares y Acovela solicita mejores controles de bioseguridad en Valledupar. Jorge Celedón, en los Estados Unidos, inicia su gira vallenata desde el 15 de julio en Las Vegas y en Nevada. Este fin de semana se revivirá a ritmo de Valledupar el físico-culturismo. En el Cesar, el gas licuado en Pueblo Bello y con plantón. Consulta previa y de opiniones divididas por el impacto ambiental, costo y rechazo de la población. 24 fallecidos y 146 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas en el Magdalena y Santa Marta. Se inauguró en Colferias punto de vacunación contra el COVID
En Colombia, 19 y 20 de junio, la IFES realizará pruebas a ver a más de 20.000 estudiantes. El Ministerio de Ambiente ratifica compromisos con Erosión Costera y Ciénega Grande en Santa Marta y El Rodadero. Insólito, Hospital de Fundación descubrió que habrían contratado a un falso médico internista. Con la implementación de 450 nuevos agüeyes, impulsamos la reactivación económica del agro, lo dice la gobernadora Elsa Noguera. Falleció Italia Esmeral, esposa del reconocido periodista Lao Herrera. Economía colombiana tendrá un respiro este año según las proyecciones del Banco Mundial. No hay camas UCI en el Valle. Indígenas bloquean entrada por el aeropuerto El Dorado y causan un trancón monumental. Bloqueos golpean las exportaciones de café. Pese a la pandemia, la creación de empresas aumentó en Colombia. Superman López ganó en Mont Ventoux e ilusiona de cara al Tour. Inician operaciones el neobanco Iris con capital de 50.000 millones de pesos. Tribunal negó pretensión de demanda de nulidad electoral contra acto de elección de concejal de San Juan. Se suicidó a horas de la mañana el juez promiscuo de San Juan de Cesar en su residencia en el barrio Los Ángeles de Villanueva. Él tenía casa por cárcel. En ataque a bala mueren 2 hermanos en Fonseca. Región Caribe, mula se volcó con vía nacional y la vaciaron totalmente la carga de cerveza. Videojuegos imperan en la exhibición 3D de la artista Patricia Quevedo. Comerciantes de la Raya Guajira en la mira de los extorsionadores. La tenista María Camila Osorio se tomará unos días para recuperarse de una leve lesión. Carlos Ucategui, el Miura, retornando a los estudios. Y este pues fue ese primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Correcto, audiencia. Prieto, que es el gobernador del estado Zulia, indica que se mantiene aplanada la curva de los casos COVID-19. Él menciona que ya está aplanada y que tiende a la baja. La última semana o los últimos números que expone el gobernador Omar Prieto dice lo siguiente, que hay 3.443 casos activos, 1.615 son asintomáticos, 1.233 reportan síntomas leves, 549 moderados y 46 graves. Afirmó que aceleran los esfuerzos para que dentro de los 21 municipios que conforma el estado Zulia se inicie con los puntos de vacunación. Estos puntos de vacunación van a ser móviles y se estarían activando para cuando la población a vacunar sea esta población general, los más jóvenes, los que no están enfermos, o sea, los que están como una tercera o cuarta etapa de vacunación cuando aún no ha terminado ni la primera, ni la de los enfermeros, ni la de los médicos, ni nada. Además, en esta misma alocución también indicó que ya se está adelantando investigaciones sobre qué es lo que está causando el color en las aguas. Lo veníamos denunciando o informando las denuncias que nos llegan a nosotros a través de las notas, que cada día más era este jugo espeso de color marrón y que no estaba llegando agua potable de buena calidad. Bueno, Omar Prieto va a empezar a trabajar y una de las cosas que indican junto con el secretario de Gobierno Luis Caldera es que se van a enviar vuelos a las cuencas, al origen de lo que sería las cuencas de los ríos, para supervisar también los embalses, las aducciones y verificar qué es lo que están causando. O sea, este daño que le hacen a la sociedad al dar agua no potable, que no pueden utilizar, ya tienen mucho tiempo y ellos hasta ahorita van a empezar las investigaciones, hasta ahorita van a hacer vuelos, hasta ahorita van a empezar a mejorar el tratado de las aguas, a ver qué químicos hacen falta en las plantas de tratado y poder garantizar en corto tiempo, así lo expresan, poder garantizar... Perdón, yo no sé hasta dónde sea cierto. Uno, que la curva esté aplanada,
que la curva del COVID-19 en el estado Zulia esté aplanada. Primero, porque en declaraciones de la doctora Daniela Parra, quien es la presidenta de médicos del estado Zulia, que lo cataloga como una catástrofe, donde dice que no existe la posibilidad en el estado Zulia de tener la vacunación, de tener distanciamiento, donde los médicos están totalmente olvidados, donde no existen centros médicos seguros, porque no tienen camas UCI, y en declaraciones también de Jania Salazar, que está con COVID-19, que se contagió de COVID-19, la presidenta del Colegio de Enfermeros, viene a salir el señor Omar Prieto en este momento a decir, no, aquí ya la curva se aplanó. Malo, discúlpenme lo que voy a decir, malo es que se está adelgazando y está agarrando una curva plana. Pero de aquí a que el COVID en el estado Zulia haya aplanado, deja mucho que decir. En el segundo punto, antes de irnos a la pausa comercial, dice que van a hacer el tratamiento de las aguas, pero cada día llegan más denuncias, no se ha hecho nada, y yo no creo que en este momento se pueda estar realizando algo que sea verídico, que se les pueda creer, porque vacunación no hay. Ganas de poder que el pueblo tenga un buen líquido, no creo tampoco, todavía eso demorará mucho tiempo. Es que ya para el tiempo en que se han venido las denuncias ya era para que tuvieran una solución, un origen. Pero no existe. No, hasta ahorita van a empezar a armar vuelos, a sobrevolar las cuencas. Y con esta nota pues vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, esta segunda media hora escuchábamos el tema de Juanes, Fit, Lalo y Brad, con La Plata. Es un vallenatico ahí bien sabroso para esta segunda media hora. Usted estaba que se lo disfrutaba, ¿no? No, me lo disfruté. No es que estaba que me lo disfrutaba, me lo disfruté. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre Noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Y en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. ¿Y cómo recibir la convocatoria al plan de vacunación para el COVID-19? Es la pregunta que se están realizando. Pues los interesados en vacunarse podrán enviar un mensaje de texto al número corto del Sistema Patria para recibir toda esta información de la vacunación. Las personas que no han recibido la convocatoria para la inmunización del plan de vacunación contra el COVID-19, pues pueden enviar su número de cédula al 74224 y en respuesta pues recibirán el día, el lugar, la hora en que tendrán que presentarse para vacunarse, para inmunizarse contra el COVID-19. Esto también funciona para quienes accidentalmente han borrado el mensaje, dice pues esta información que ha sido publicada en el blog del Sistema Patria. Si las personas no tienen agendada una cita para el día actual o futuro, al enviar pues la cédula se registrará el interés de vacunarse y notificará pues el número de teléfono celular desde el cual fue enviado el mensaje en el momento que se viene planificando esta vacunación contra el COVID-19. Así se viene mostrando esta pregunta, ¿cómo recibir en esta convocatoria? ¿Cómo estar ahí en esa convocatoria para recibir la inmunización del COVID-19? Pues tiene usted que hacer ese registro, tiene que registrar su número de cédula al número 74224. Así de sencillo para ver si ese es el número de la lotería con el cual se puede ganar esa vacuna de inmunización, porque apenas contamos a la fecha, aparentemente, según el gobierno, con 1,3 millones de vacunas. No sabemos cuántas, porque si de esas 1,3 millones son de 2 dosis, pues vamos a decir, matemáticamente, vamos a la mitad. ¿Quiénes se las han aplicado? Pues lo primero que se la aplicaron fue el gobierno, y de ahí para adelante esperemos a ver qué pasa. Así es, audiencia. Nancy, a esta hora en Siempre Venezuela vamos a escuchar el segundo reporte de nuestro compañero Carlos Uzcategui, el Miura.
Ya de regreso a nuestro segundo reporte desde La Guajira, Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy, con la historia de la población fronteriza de Maicao. Maicao es un municipio colombiano ubicado en el centro oeste del departamento de La Guajira. Fue fundado el 29 de junio de 1927 por el coronel Rodolfo Morales y Tomás Curvelo Iguarán, quienes pertenecían al personal destacado allí por el resguardo municipal del Magdalena. Es una entidad, un municipio de Colombia, de La Guajira. Su gentilicio es maicaero o maicaera. Por la facilidad del terreno donde se asienta, fue declarado puerto libre terrestre en 1936 y se encuentra en un punto estratégico, por lo cual ha sido por muchos años un puente entre ambas naciones y una puerta hacia el intercambio comercial y cultural. El municipio de Maicao es conocido con el apelativo de vitrina comercial de Colombia, debido a la prosperidad económica que experimentó en la década de 1970, al establecer un amplio mercado abastecido por productos importados de Venezuela. También se caracteriza por poseer una diversidad demográfica constituida por habitantes de los pueblos indígenas Wayuu y Zenú, además de aglutinar una gran colonia de musulmanes procedentes del Oriente Medio y en su mayoría libaneses y sirios. Actualmente, en el municipio se están llevando a cabo inversiones de empresas nacionales con el fin de dinamizar aún más la economía en el municipio, proyectos empresariales y prestación de servicios producidos en el mismo municipio. El toponímico de Maicao procede de la lengua guayú Maicao, que significa maiqui, maíz, y ojú, ojo, que traducido quiere decir ojo de maíz. La procedencia de dicho nombre obedece a que en esa zona existen cultivos semi-intensivos de dicha especie vegetal en las zonas rurales de la urbe. El escudo de Maicao es un estilo de pergamino abierto donde se sitúa un óvalo en la parte central dividido en 3 partes o pabellones. El pabellón de la derecha muestra un fondo azul y una estrella blanca de 6 puntas, la cual representa la unión de los pueblos de Colombia. Inmediatamente vemos una rama de laurel, la cual representa el heroísmo, el altruismo y la trascendencia del hombre nativo de estas tierras. Y luego de 2 manos entrelazadas, las cuales representan la unión y hermandad de los pueblos colombo-venezolanos. El pabellón de la izquierda muestra un fondo rojo, una cornucopia, que derrama abundancia monedas de oro acompañado de un mercurio, los cuales simbolizan el comercio. En el pabellón inferior se observa el paisaje de la región que representa la territorialidad, acompañado de un molino de agua que simboliza la libertad del hombre guajiro. Este óvalo es sostenido por un arco y 2 flechas en equilibrio en honor a los primitivos pobladores quienes con estas armas se defendieron de los invasores europeos, entrelazados por una cinta tricolor que representa la hermandad de 2 naciones, en la cual se leen 2 frases: unión y progreso, paz y hermandad. La bandera del municipio de Maicao está formada por 3 franjas horizontales de colores rojo, verde y azul. El rojo, que significa la fuerza y la pujanza de la raza guayú. El verde se localiza en el centro y significa confianza, esperanza. Y el azul representa la mística y la espiritualidad del hombre maicaero. El 40.1% de la población del municipio se identifica como indígena, por lo que Maicao es un municipio donde la cultura nativa tiene amplia presencia en un contexto multicultural, integrados con mestizos y descendientes de inmigrantes árabes. En los años 20 del siglo XX comenzó la colonización de Maicao. El pueblo guayú que estaba asentado en la zona, algunos de los clanes originarios asentados desde el siglo IX aproximadamente eran los Jalariyú, Epiayú y Jusayú. En 1925 se terminó la actividad pesquera y el comercio de perlas en la región española. Resulta que este sector se había practicado desde la conquista. Este hecho propició la búsqueda de nuevas actividades económicas, por lo que se inició la exploración de regiones que no habían sido colonizadas hasta entonces. Los primeros colonos eran principalmente mestizos provenientes de Puerto Estrella, Manaure, Barranca, Fonseca, Riohacha y de la República de Venezuela como Maracaibo. Entre los primeros colonizadores se recuerda a Manuel Salvador López Palacio, mestizo de la Alta Guajira, y José Domingo Boscán, proveniente de Venezuela. Para 1927 llega la comisaría de La Guajira, encabezada por el coronel riohachero Rodolfo Morales con su hermana Otilia Ramírez, acompañados por varios militares. Posteriormente llegaron otras familias riohacheras como los Barros, Curvelo, Guerra, Gutiérrez, los Cotés, los Nava, Ortiz, Zúñiga, Geneco, Coronado, Fraile, Fuentes, López, Márquez, Bolaño y otros. Maicao fue fundado el 29 de julio de 1927.
Desde el principio fue poblado por comerciantes y aventureros. Esto contribuyó a marcar el carácter diverso de su población, con múltiples orígenes raciales, étnicos, culturales y religiosos. En 1935 Maicao es declarado corregimiento y comienzan a llegar nuevas oleadas migratorias. Entre el año 38 y 48 llegan los primeros cachacos, personas del interior del país, y en el 48 llegan los primeros turcos, sirios y palestinos. El 13 de junio del 55 Maicao fue elevado a la categoría de municipio, bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. La nueva guerra bipartidista llevó a ciertos emigrantes que huían del conflicto y así fue como llegaron campesinos del departamento de Santander, quienes se instalaron en las zonas rurales del municipio y lograron integrarse con la población indígena. En Maicao confluyen distintas y diversas culturas que lo han hecho un territorio de tolerancia y convivencia pacífica. A los indígenas guayús se integran desde los años 20 del siglo XX los colonos mestizos llegados desde otras zonas de La Guajira y de la costa caribe colombiana, quienes llevaron tradiciones hispánicas como la corraleja y la religión católica. Con estos colonos llegaron los afrodescendientes que tenían sus propias costumbres y también se destaca la presencia de venezolanos, cuyos vínculos con Maicao son naturales debido a la ubicación del municipio como punto de tránsito fronterizo, especialmente para la comunidad guayú de ambos países. Pero una de las comunidades con más presencia, más destacada, eran los árabes, provenientes de distintos países del Oriente Próximo. Esta diversidad ha propiciado la convivencia pacífica entre distintas religiones, razas, etnias y culturas, así como la vocación comercial del municipio. En la comunidad árabe de Maicao, que es el principal centro de presencia árabe en Colombia, este hecho ha propiciado la convivencia pacífica entre las diversas culturas. Los árabes, llamados coloquial y erróneamente turcos, porque entraron hacia finales del siglo XIX con documentos del Imperio Otomano, que entonces regía el Oriente Próximo, son procedentes de Líbano, Siria, Palestina y Jordania principalmente, y se integraron a la sociedad maicaíra, dejando huella cultural en su presencia en elementos que se confunden con la cultura local, como expresiones y palabras, alimentación, arquitectura, religión, entre otras. Sus límites están con el norte con los municipios de Uribe y Manaure, el oriente con Venezuela, parroquia Alta Guajira y parroquia Guajira, municipio Guajira del estado Zulia, el sur y el occidente con el municipio de Albania. La fuente económica de la población ha sido el comercio. La gobernación de La Guajira ha tomado algunas medidas y campañas para impulsar el desarrollo empresarial, para intentar introducir la zona a otras formas de economía distintas a la que se ha practicado por años. Se pueden ver en el casco urbano empresas que están surgiendo al parque industrial de la ciudad ubicado a las orillas del arroyo Parrantial y la zona financiera ubicada en toda la carrera 9. Sus fiestas patronales se celebran el 19 de marzo en honor a San José, patrono de Maicao. La feria comercial y turística, la feria Expo Maicao, una zona especial a diferencia de Expo Guajira, lo que tradicionalmente organiza la Cámara de Comercio con la gobernación en la ciudad de Riohacha. No es un evento para que desde otras regiones vengan a ofrecer oportunidades de negocio. Por el contrario, es una forma de ofrecer a la ciudad de Maicao ante los potenciales compradores de otras ciudades con el objeto de devolverle a Maicao su imagen de vitrina comercial de Colombia. También el festival suena un acordeón. El acordeón es un instrumento común en gran parte del territorio de La Guajira y de ahí la preocupación para difundirlo y hacerlo conocer en muchos festivales. En este evento no pueden faltar los concursos de acordeoneros, canción inédita y piquería, comidas típicas y kioscos con artesanía. Los sitios de interés de la parroquia, la diócesis de Riohacha en San José, en Maicao, la Plaza Simón Bolívar, ubicada en el casco central, la mina de sal y la línea del ferrocarril con un sistema de línea de más de 150 kilómetros de largo, la mezquita de Omán y Ajatag, ubicada en el centro de Maicao, que es el centro religioso de los musulmanes, de importancia arquitectura caracterizada por una inmensa cúpula central. El acceso a la mezquita se hace por una entrada en forma circular. Sus paredes revestidas de mármol reflejan con su brillo los hermosos colores de los grandes vitrales. Se construyó en el año de 1997. Actualmente Maicao está siendo reconstruido en el plan municipal llamado Revolución Pavimentaria, que busca lograr la pavimentación en todo el casco urbano. Maicao es una población fronteriza donde actualmente está en una decadencia por la grave crisis que está pasando Venezuela, que es una de las primeras ciudades, sobre todo Maracaibo, El Moján y por supuesto la zona occidental del país. Esperemos prontas noticias para la reapertura de tan importante puerto terrestre o puerto comercial entre Venezuela y Colombia.
Desde Colombia siempre será la nueva raíz de todo que es la costa Guajira, donde se deparan bellezas también en la ciudad fronteriza de Maicao. Los invito a que vengan a conocerlo los que no han tenido la oportunidad. Maicao ya va a cumplir una centuria y esperemos que pronto, si el Señor lo permite, los vea a todos aquí. Carlos Bocate y Emira despidiéndonos para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bendiciones. Gracias, Carlos, por tu reporte. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, seguimos con más información. La doctora Lisbeth Márquez, tras denunciar la falta de oxígeno en el CDI que queda en el sector 18 de octubre de San Joaquín, Oriente de Carabobo, fue destituida como la coordinadora de este centro asistencial. Ella lo denuncia y este lunes su denuncia fue recibida con una carta de despido, con otra coordinación. Se le deja libre de este cargo y ella simplemente dice: por la falta de oxígeno, lamentablemente murieron muchas personas y era responsabilidad del CDI tener insumo suficiente de oxígeno para cubrir las necesidades y la demanda que solicita esta lucha contra el COVID-19. Tras hacer esa demanda, fue destituida del cargo y bueno, ella dice: murieron muchas personas por ese déficit, yo debía decirlo y esto le molestó a las autoridades. Lamentablemente, este es el modus operandi de la administración actual en Venezuela. No solo hace falta oxígenos, insumos, medicamentos y personal, sino que de forma arbitraria esta doctora Lisbeth Márquez es destituida. Adicionalmente, cambiando un poco el tema, el Instituto de la Mujer en el estado Táchira, su representante Beatriz Mora indica que lamentablemente los casos de feminicidio que se presentan en esa institución abordan un 60%, lamentablemente, el rango de edades adolescente e infancia. Todos los casos que son llevados por INTA Mujer en el estado de Táchira, un 60% estaría liderando lamentablemente los casos de violencia física y no solo física, sino también sexual a adolescentes. Tenemos que poner mano dura, tenemos que proteger nuestra infancia y la adolescencia del país para que esto no siga ocurriendo. No se puede tolerar tanta violencia contra este rango de edades tan vulnerables que debería estar viviendo otras cosas, estar preocupado por su educación, por su futuro, por qué es lo que va a hacer y lamentablemente en su propia casa o en su núcleo familiar, pues son víctimas de lo que sería la violencia contra la mujer. Estos son los números que tiene INTA Mujer. Habría que revisar a nivel general qué es lo que está pasando, por qué está en incremento este tipo de violencia y algunos estudios o algunas personas que conocen el tema, que serían psicólogos, orientadores familiares y todo eso, indicaría que también el COVID-19, el encierro por esta pandemia, habría hecho que estos casos repuntaran lamentablemente. Entonces, bueno, y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a esta hora despedimos el enlace con Radio Delfín 1060 AM, saludando en los controles máster a José Ramírez, Robinson Cárdenas y bueno, ya recordarle a nuestra audiencia que nos pueden seguir en Facebook e Instagram como Siempre Venezuela Radio. Adicional, pues pueden hacer su visita a la página web siemprevenezuelaweb.com, que siempre está llena de noticias para todas las personas que nos visiten. Así que muchas gracias al enlace de Radio Delfín y a esta hora vamos a nuestra pausa comercial y musical.
Así es, con esta canción bien movida, bien chévere, pues iniciamos esta segunda hora de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre Noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales, en Facebook Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela y en la página web www.siemprevenezuela.web. Saludar en este momento al Control Master, al señor Víctor Márquez, en este triple enlace que tenemos con La Voz de la Gran Colombia y Aruba Estéreo 91.5 FM. También saludar a ese primer invitado que nos acompaña, pero también está en línea con nosotros nuestro compañero Alan Peralta en este momento. Alan, bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, y tenemos a ese invitado de la tarde, al presidente encargado, al presidente interino Juan Guaidó, que es político e ingeniero venezolano, actualmente pues es el presidente interino. Bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, señor presidente. Hola Nancy, saludos, gracias por la invitación, saludos también a Alan. Presidente, el gran acuerdo de salvación nacional, sin duda alguna, este es el menú más importante en este momento en el mundo político venezolano. Pero hay un aspecto interesante sobre esto. Yo creo que el gran problema de este acuerdo es que la gente no sabe diferenciar lo que significa acuerdo y lo que significa negociación. Pudiéramos empezar por allí para nuestra conversación durante la tarde de hoy. Claro que sí, gracias por la pregunta, Alan. Primero, agradecerles de nuevo la invitación. Como saben, la censura cada vez más intensa en Venezuela y todos los espacios de comunicación son muy importantes para nosotros poder llevar el mensaje. Sin duda, lograr un acuerdo de salvación nacional hoy es una necesidad para los venezolanos. Llegar a un acuerdo por salvar a Venezuela significa poder tener vacunas, significa poder multiplicar la ayuda humanitaria en Venezuela, significa poder tener elecciones libres y justas ya, incluida por supuesto la elección presidencial, que es la que nos deben a los venezolanos, que es la que se robó Maduro en el 2018 y que nos ha arrastrado a esta terrible tragedia. Salvar a Venezuela significa ejercer soberanía. Vemos lo que pasa en la frontera de Venezuela, ustedes lo viven seguramente en la frontera. Vemos lo que pasa también en la capital, sin ir muy lejos, lo que sucede con la banda del Coqui, entre otros. Entonces yo creo que la necesidad es evidente, la necesidad es obvia. Queremos recuperar y rescatar a nuestro país. La gran diferencia con una negociación es evidentemente lo que sucedió en años anteriores. La dictadura la ha evadido, la ha eludido de alguna manera, la utilizan para ganar tiempo, la utilizan para distender o para bajar la presión internacional. Nosotros no podemos permitir eso en este momento. Nosotros hemos dicho que la disposición de nuestros aliados, por ejemplo, a levantar las sanciones, tiene que ver con el logro de un acuerdo integral, no antes. Atención con esto que es importante. Lograr un acuerdo significa seguir presionando a la dictadura. Lograr un acuerdo significa ejercer la mayoría en Venezuela. Lograr un acuerdo significa exigir la entrada de ayuda humanitaria. Y pasa, sí, por un proceso de negociación que sabemos, de nuevo, insisto con esto, porque los procesos anteriores de negociación han sido fallidos o no han llegado a término porque falla o la presión internacional o la presión interna. Aquí tenemos que reunir todos los elementos para lograr nuestro objetivo, que es convertir elecciones libres y justas en una solución al conflicto en Venezuela. En medio de todo este proceso que se viene presentando, señor presidente, hemos podido captar cómo es la violación sistemática de los derechos humanos y sobre todo de esos presos políticos. En medio de este trabajo que usted viene realizando, ¿cuáles serían esas alternativas y estrategias para poder tener a una Venezuela con esos presos fuera y poderles darles una garantía de vida? Mira, la oportunidad es una solución política. La crisis, el origen del conflicto en Venezuela es político, por eso es una emergencia humanitaria compleja. Hoy me atrevo a decir que ya no es emergencia únicamente, es catástrofe humanitaria compleja. Y como tú sabes, Nancy, eso tiene que ver con que es de origen humano, es decir, no fue un tornado, no fue una tormenta, no fue un terremoto lo que generó esta catástrofe. Tampoco una guerra, por cierto, aunque tenemos los mismos indicadores que países como Siria, Sudán del Sur u otros en conflicto bélico. Entonces nuestra oportunidad para respetar los derechos humanos, para hacer justicia, tiene que ver con la reinstitucionalización del país y tiene que ver con una solución política, insisto, el secuestro de los poderes, incluido, por cierto, el CNE, que hoy está tutelado por la dictadura, como lo estaba hace un año o hace dos,
tiene que ver precisamente con esta autocracia que se instaló en Venezuela, que por cierto, y aquí aprovecho para enviar saludos a nuestros hermanos de Nicaragua, por ejemplo, Daniel Ortega, sigue el guión al pie de la letra, ¿no? Con lo que hicieron en Venezuela hace algunos años, apresando dirigentes, precandidatos, inhabilitando, persiguiendo la disidencia, entre otros. Y aquí es donde el mundo libre también tiene un rol, no solamente con las sanciones que generan presión a los corruptos, en este caso a la violación de los principios democráticos en la región, pero también a el entorno de Maduro, y hace entender a estos dictadores que tienen responsabilidad el violar flagrantemente las leyes democráticas internacionales. Hay un aspecto importante, presidente, y es que hay mucha gente que critica este llamado al acuerdo de salvación nacional, y lo critican por dos razones fundamentales. Dice que Guaidó claudicó frente al gobierno, que se sienta a hablar con gente que es violadora de derechos humanos, y dice también, por otra parte, que hay ciertos intereses ocultos que se están moviendo detrás de esto. ¿Qué le responde Guaidó directamente a estas personas? Mira, más allá de la razón o no, voy a rescatar algo que lo comparto, que es el escepticismo, ¿no? El escepticismo ante una dictadura que hemos denunciado en el mundo, que hemos caracterizado como tal, no desde ahorita, Alan, sino desde hace años de lucha, en la cual le arrebatamos el Parlamento Nacional construyendo mayoría, ejerciéndolo a través del voto, no votando o no cooperando con la dictadura en el 2018, por lo cual caracterizaron o catalogaron a Maduro en la comunidad internacional como dictador. Entonces, está bien mantener el escepticismo en torno a una dictadura. Yo lo decía al principio, que Maduro, ¿para qué utiliza una negociación? No es nueva para nosotros tampoco, lo hicimos en el 2019, por lo cual tampoco es que hay un cambio de estrategia, probablemente de aproximación o de táctica, digamos, manteniendo la ofensiva política de nuestras exigencias y nuestras banderas de lucha, porque aquí la clave de todo esto es que en ningún momento hemos depuesto nuestras banderas de lucha. Aquí no se ha transigido en derechos, por el contrario, las mantenemos, lo exigimos, ejercemos esa mayoría y también esa constitución, que a pesar de que la dictadura la viola, es nuestro patrón de referencia. Así que a todas estas, digamos, críticas, tomarlas de manera constructiva al final del día, porque evidentemente estamos enfrentando una dictadura y no podemos confiar en ningún momento en ellas. Ahora, que hay segundos pensamientos, o bueno, ya eso es producto de otras cosas y no me voy a detener ahí. Nosotros hemos demostrado no solamente lucha, coraje, determinación en este proceso, no solamente nosotros, nuestra familia, nuestro entorno, nuestros equipos, los partidos políticos en Venezuela, los dirigentes, los estudiantes, los gremios, los sindicatos. Yo creo que no podemos maltratarnos, digamos, como alternativa democrática en Venezuela, todos los que hemos ejercido la lucha diaria, que hemos hecho, por supuesto, todo lo que está a nuestro alcance para salir de la dictadura y lograr una transición democrática en Venezuela. Presidente, cuando usted habla de esta frase en específica, necesitamos a todos los venezolanos ejerciendo su rol, ¿a qué los está invitando? Nancy, ¿me puedes repetir que no se escuchó bien la pregunta? Cuando usted habla de esta frase que usted tiene, necesitamos a todos los venezolanos ejerciendo su rol, ¿de qué estamos hablando? Específico, los estudiantes y jóvenes venezolanos acaban de convocar, por ejemplo, a una protesta denominada Ruta por Venezuela, que va a partir de 5 estados, va a llegar a la capital. Están exigiendo una solución política, pero también el derecho a la educación de calidad, restituir los salarios de los profesores, poder atender la autonomía de las universidades, pero también lo están haciendo el sector salud, exigiendo un plan de vacunación, que hemos acompañado también, por cierto, esa protesta en todo momento, no solamente a través del bono de héroes de la salud, pero también en la calle, acompañando a cada uno de los enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, pero también a el sector obrero o sindical que está ejerciendo su derecho a la protesta por salario. Venezuela gana $3 al mes o menos en este momento en Venezuela. Cuando digo ejercer la mayoría es trasladar ese descontento que existe, que está intacto, que ha crecido de los venezolanos a la calle, el ejercicio de la protesta, incorporándolo a la posibilidad de solución. Salvemos a Venezuela, lograr un acuerdo de salvación nacional. Pero también, por cierto, cuando hablamos de garantías, por cierto, todos los sectores, incluye a la Fuerza Armada, también son venezolanos. Hoy, si está alguien golpeado, es la Fuerza Armada, y se demostró que por primera vez en la historia republicana de Venezuela secuestraron a militares activos en el ejercicio de su deber, por ejemplo, por una guerrilla, en este caso una guerrilla colombiana,
o de origen colombiano, porque ya se ha transnacionalizado el caso de la disidencia de la FARC, producto del financiamiento que tienen en Venezuela, producto del oro de sangre o del narcotráfico. Así que son cosas que las tenemos que hacer frente juntos en este momento, y a eso me refiero cuando todos tenemos un rol y debemos ejercerlo en este momento de crisis y catástrofe que atraviesa nuestro país. Una gran cantidad de dirigentes políticos. Una pregunta, uno de nuestros oyentes y quienes están a través de las redes sociales para usted, señor presidente. ¿Cuáles serán los pasos a seguir en caso de que Maduro decida volver a burlarse de las mesas de diálogo que solo han servido para oxigenar su régimen? Mira, voy a responder la pregunta en dos etapas. Uno, ¿cuál es la alternativa si Maduro vuelve a eludir o a evadir un proceso de logro de acuerdo, que pasa, por supuesto, por la negociación? Y ya le respondí de manera parcial, no solamente yo, sino también incluso Juan González, director para América Latina de la Casa Blanca. Él decía, mira, aumentará la presión, habrán más sanciones, habrá más presión multilateral, habrá activar y acompañar el proceso de la justicia internacional, que tiene, por cierto, un curso propio, porque se trata de justicia, no de acuerdo o de elecciones, se trata de justicia. Esto es importante también que lo sepan los que nos están oyendo. Por otro lado, miren, ha tenido consecuencias en el pasado que Maduro eluda un proceso de negociación. Voy a poner un ejemplo concreto. 2017 en Dominicana. Se pararon de la mesa, se trataron de burlar de la comunidad internacional, por la cual el mundo no lo reconoce el 20 de mayo del 2018, y hoy lo tratan como dictador. Si bien no es el desenlace que todos queremos en Venezuela, que es recuperar la democracia, que es rescatar a nuestro país, sí tuvo consecuencias para la dictadura, y también tuvo consecuencias, por cierto, en el 2019, cuando se pararon de manera abrupta de la mesa con los noruegos. Vino una recompensa por $15 millones por narcotráfico y terrorismo. Aumentaron las sanciones a nivel multilateral. Un operativo de la DEA en el Caribe para monitorear las actividades de narcotráfico vinculadas a Maduro desde Venezuela. La detención de Alex Saab en Cabo Verde, producto de ser testaferro directo de Maduro, entre otras cosas. Es decir, sí tiene consecuencias que pretende eludir Maduro. Lo hemos visto en el pasado. De nuevo, ¿cuál es la que queremos nosotros? No que falle el proceso de negociación, que logremos un acuerdo de salvación nacional. Ya la crisis es muy grande. El país está absolutamente deteriorado, desgastado por los cuatro costados. La producción petrolera, la producción del campo, ni sin hablar del turismo, que en algún momento fuimos una potencial potencia, valga la redundancia, de lo que estoy tratando de expresar con esa frase. Entonces, sí tiene consecuencias que Maduro quiere evadir este proceso, lo sabe su entorno, lo sabe la Fuerza Armada, pero nosotros tenemos que, por eso, lo decía al principio Nancy, ejercer esa mayoría y hacerle más duro que pretenda volver a evadir o eludir un proceso de lograr un acuerdo para salvar a Venezuela. Presidente, ¿qué se está haciendo para lograr la ansiada unidad de la oposición? Hay factores de la oposición que están a la rueda libre, participando y llamando a procesos electorales, participando en llamados a procesos electorales, y esto no parece que es la línea adecuada para llevar a cabo este proceso unitario. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo entiende? ¿Qué se está haciendo para esta unidad? Mira, la unidad ha sido un trabajo constante, Alex, un trabajo de años, desde la Mesa de la Unidad Democrática, pasando por las primarias, la construcción de consensos, la tarjeta única en su momento en el 2015, la más exitosa sin duda alguna, electoralmente hablando, en la historia de Venezuela, lo que significó el lanzamiento del Frente Amplio para incorporar a sectores de la sociedad civil en el 2018, y en este momento, digamos, el paso siguiente fue la plataforma unitaria, que agrupa a los partidos políticos, agrupa también a sectores de la sociedad civil, para tomar decisiones en conjunto. Cualquier acción unilateral sabemos que está destinada al fracaso. Lo único que ha demostrado efectividad para enfrentar a la dictadura es la unión de todos los factores, electoralmente hablando en su momento, no electoralmente o de protesta o de exigencia, o incluso en torno institucional, en torno al gobierno encargado en este momento. Entonces lo que estamos haciendo es insistiendo con ese mecanismo. Lo hemos dicho públicamente, cualquier decisión va a ser tomada en unidad, pensando en la solución al conflicto, no pensando en aspiraciones, no pensando en decisiones partidistas, no pensando en el país y pensando precisamente en salvar a Venezuela. Y por eso hemos dicho y lanzamos el plan Salvemos a Venezuela, para poder nosotros articular a todos los sectores del país, incluidos los partidos políticos, incluso los que tienen con razón, de alguna manera, alguna aspiración. Mira, gente que ha trabajado durante años en un municipio,
en una parroquia o lo que sea, pero ellos saben también, Alan, que cualquier aspiración individual no está por encima de Venezuela y que tampoco funciona en definitiva de manera aislada, porque ya sabemos lo que pasó con los gobernadores en el 2017. En el mejor de los casos nombraron protectores. El caso de Bolívar se lo robaron a Andrés Velázquez. El caso de Zulia, vimos cómo lo impuso la constituyente de manera ilegal y fraudulenta en el caso de Juan Pablo Guanipa. Así que hay mucha conciencia en torno a esto, más allá de algunas individualidades o diferencias que puedan ser proyectadas vía redes sociales, que por cierto es el único espacio de comunicación que tenemos en este momento, la democracia y la alternativa democrática en Venezuela. Presidente, finalmente, de llegar a generarse ese cambio en Venezuela, que es lo que se busca, de ese cambio de gobierno, ¿cuál cree usted que es el organismo de seguridad del Estado que debe ser desmantelado en ese preciso momento? Mira, hay una que es evidente, ¿no? Incluso le acaban de cambiar el nombre por la exigencia de la ONU. El FAES, evidentemente, ha sido un organismo casi de exterminio. Se habla de 18.000 ejecuciones extrajudiciales en los últimos 3 años, según Human Rights Watch. Eso pareciera hoy evidente, tanto es así que la dictadura le cambió el nombre para maquillar lo que es la exigencia de la ONU y, por supuesto, el juicio que se lleva a cabo a través de la Corte Penal Internacional. Pero la verdad, Nancy, es que hoy el Estado está en desaparición. Hoy la relación del ciudadano venezolano con el Estado es casi nula. Es de miedo, es de terror, es de persecución, es de zozobra. Hoy nadie confía en el sistema judicial venezolano, hoy nadie confía en una alcabala, le da pánico a los ciudadanos venezolanos. Así que nosotros tenemos que ir a una profunda refundación, de alguna manera, de las instituciones del Estado, de ponerlas al servicio del ciudadano y no al revés. Y es parte de lo que nos corresponde hacer a los venezolanos que queremos salvar a Venezuela. Pasa por respetar al ciudadano, por entender las necesidades de la gente y no aprovecharse de ella, entre otras cosas que nos corresponde a los que, estoy seguro, vamos a colaborar en la reconstrucción de Venezuela a través de la libertad de expresión, como lo han hecho ustedes desde los espacios que lo hacen y que lo ejecutan, pero también a través de poder, de nuevo, colocar las cosas en orden, ¿no? No como dice el dicho, no puede ser la carreta delante de los caballos, no. El Estado está para servir al ciudadano, está para atender sus necesidades, está para generar la mayor suma de felicidad, como se dice en todo momento. Así que eso es parte de lo que tenemos que pensar con algo tan esencial, por cierto, como es la integridad territorial, como es la soberanía. Así que si algo nos toca a los venezolanos, mucho trabajo para reconstruir nuestro país. Lo que sí tengo es mucha certeza que lo vamos a conseguir. Presidente, un comentario final. La gente de la red de refugios que opera en la ruta entre Cúcuta y Pamplona, le mando un mensaje, un mensaje de auxilio. Hay la necesidad de apoyar a esta gente que se encuentra prácticamente sin recursos atendiendo a la migración venezolana que va como caminante por esta ruta. Así que me pidieron muy especialmente, muy encarecidamente que le hiciera llegar este mensaje, porque de verdad que hay gente que trabaja con las uñas a favor de los venezolanos. Muchísimas gracias, Alan. Muy pendiente de nuestros refugiados, de nuestros migrantes. Muy dolorosa la situación, solamente comparado con Siria. A veces nosotros los venezolanos que estamos en una situación de tanta vulnerabilidad no lo vemos, pero somos sobrevivientes a una guerra que a lo mejor no la formalizaron, pero se sienten los efectos cuando tenemos refugiados, hambruna, la destrucción del campo, la destrucción del aparato productivo nacional, en números, de nuevo, comparados con Siria a nivel de refugiados o con Sudán del Sur a nivel de hambre. Nosotros tenemos que emplearnos a fondo para recuperar nuestro país, atender a nuestros venezolanos. Quiero decirles algo, son venezolanos estén donde estén, de pleno derecho. Y también nos corresponde su defensa a ultranza y poder nosotros de nuevo rescatar la dignidad del ser humano, la dignidad del venezolano, el orgullo de sentirnos venezolanos, rescatar ese sentimiento con fuerza. Nos va a tocar de nuevo reconstruir, pero tengan la certeza y la fe también que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y mucho más para enfrentar a la dictadura, para resistir a la persecución, a la censura, entre otras cosas, pero sobre todo para avanzar en la conquista de nuestra democracia. Por algún momento, y con esto concluyo, Alan, gracias por el espacio, Nancy,
Llegué a escuchar la frase cuando inicié mi carrera como dirigente estudiantil, incluso, bueno, ¿con qué se come la democracia? ¿No? ¿Eso de qué sirve? Cuando llamábamos a votar y a participar y a movilizarnos, a ejercer nuestro derecho a la protesta, entre otras cosas. Y mira, hoy tenemos algo claro los venezolanos. Sin democracia no se come. Probablemente nos parecía un concepto etéreo en ese momento, un concepto al aire, pero hoy estamos claros que la democracia es la que preserva los derechos, la que nos equipara con el gobierno de turno, sea cual sea, de la tendencia ideológica que sea, la que genera contrapesos y la que puede respetar realmente los derechos y en nuestro caso poder cumplir con nuestros deberes. Así que muchas gracias por el espacio, que Dios bendiga a todos estos refugiados, migrantes y trabajadores de las ONG, que sigan adelante y cuenten con que vamos a hacer todo lo posible y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y mucho más con nuestros aliados para recuperar la libertad y la democracia en nuestro país. Bueno, Gente, muchas gracias, presidente. Antes de despedirnos, nos están bombardeando con una pregunta los migrantes venezolanos. En Colombia, ¿cómo hacen para poder contactarse con el embajador Tomás Guanipa? Voy a pedirle al embajador que inmediatamente publique los contactos nuevamente a través de sus redes sociales. Recordemos que el alcance que tiene hoy la embajada es con parte del apoyo que presta el gobierno de Colombia, que prestan las multilaterales, todo lo que fue el avance con el TPS, incluso en el momento que se distribuyeron ayudas a nivel de alimentación con la embajada, fue en estricto apoyo con el gobierno colombiano, al cual debemos agradecer al gobierno del presidente Duque. Pero le indico inmediatamente al embajador que pueda hacer público todos los canales de contacto inmediatamente, así que pendiente de sus redes sociales. Agradecerle, presidente Guaidó, por participar en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, esta plataforma que está diseñada para dar toda la información que no se puede dar en Venezuela y que está censurada. Que tenga una excelente tarde, gracias por participar. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga, saludos. Saludos. Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta. Vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Con este tema musical, El sueño de Simón, de Luis Chacín, seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Y en este triple enlace con la voz de la Gran Colombia y Aruba Estéreo 91.5 FM. Y así pues continúa el tema del COVID-19, de cómo también se está moviendo un poco la situación sobre todo con la OPS. La OPS pues está asegurando que el proceso para enviar vacunas de COVID a Venezuela sigue en curso. Maduro busca recibir a través del mecanismo internacional pues las vacunas farmacéuticas estadounidenses Johnson & Johnson, la dosis única que no requiere refrigeración externa. Pues estos organismos de la Panamericana de la Salud, la OPS, ha dicho que este proceso para que el mecanismo COVAX envíe estas vacunas anti-COVID a Venezuela está en curso aún. Aún pues se desestimó que estas dosis estén disponibles pronto. Los procesos para que este mecanismo COVAX asigne vacunas o ponga a disponibilidad de Venezuela las vacunas pues están en marcha. Esto pues es lo que ha venido afirmando Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS. Sin embargo, dijo que la organización no tiene ninguna confirmación de que Venezuela haya cancelado su deuda, pues hasta este momento no tenemos este tipo de confirmaciones. Todavía hay un balance de $10 millones. Esto es lo que afirma y ha venido afirmando en una rueda de prensa. Lamentablemente, pues es la situación que se presenta en Venezuela con la vacunación del COVID-19, unas vacunas que no han llegado, que el gobierno de facto no ha permitido tampoco el ingreso. Así se viene presentando. También el IBIC confirma la circulación de estas 3 variantes del COVID-19 en Venezuela. Estas variantes originadas en el Reino Unido y Brasil, pues son las que más se han extendido en todo el país. También se ha detectado la llamada variante andina, pero con mayor intensidad. La viróloga Flor Pujol, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ha afirmado que en Venezuela están circulando estas variantes del COVID-19. Alan, ante esta situación del COVID-19,
¿Cómo ves esta tónica que tiene el gobierno de no permitir el acceso de las vacunas? De COVID-19 y lo que ha sido esta novela en la que se ha convertido este anuncio del mecanismo COVAX. Nos han caído a coba, la verdad es esa. De verdad que nos han cobiado con esto. El gobierno de facto ha dicho en innumerables veces que ya ellos cumplieron, que ya ellos hicieron, que ya ellos pagaron, que ya ellos cumplieron, y que más bien la gente de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS le deben al gobierno de Venezuela el cumplimiento, el gobierno, y recordemos que el gobierno de Venezuela basa el plan supuesto de vacunación en el periodo junio, julio, agosto, a partir de las vacunas que el COVAX debería ya estarle suministrando. Pero lo cierto del caso, la verdad verdadera, no la han querido decir abiertamente por parte de la OPS ni por parte de la OMS. La verdad verdadera es que el gobierno no ha cumplido absolutamente con nada de este pago del mecanismo de COVAX y todavía se deben 10 millones de dólares, imagínate tú. Así se viene presentando este problema de vacunación. Creo que ahora sí tenemos a nuestro segundo invitado, al doctor Enrique Márquez, exdiputado de la Asamblea Nacional y actualmente pues es el vicepresidente del CNE. Bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un afectuoso saludo para ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Hay un aspecto importante con el que debemos empezar durante la tarde de hoy esta conversación. Usted anuncia el día de antier, una acción de investigación sobre una presunta violación cometida por Venezolana de Televisión del reglamento electoral, del reglamento político en Venezuela. Y aparece el ministro de Comunicaciones prácticamente indicando que usted está excediendo sus funciones. ¿Esto no habla un poco de cómo va a ser esta relación entre el nuevo CNE y el gobierno de Maduro? Buena pregunta, fíjese, esta siempre será una relación difícil. En Venezuela hay que resolver un déficit democrático importante. Significa esto, hay problemas, hay dificultad entre los poderes, que no es nuevo, se viene presentando hace mucho tiempo. Y en este caso, yo me he atrevido a lanzar una primera campanada, una primera voz, asociada no solo a Venezolana de Televisión, sino a los canales del Estado. Porque en Venezuela desde hace algún tiempo nos hemos casi acostumbrado a que el canal del Estado, el Sistema Nacional de Medios Públicos, está básicamente arrodillado al partido de gobierno. Y esto es algo muy delicado, porque en nuestro país, como en la mayoría de los países democráticos o con constituciones democráticas, se prohíbe el uso de fondos públicos para financiar a los partidos políticos. Es decir, un partido que tenga el gobierno no puede utilizar los medios del Estado para financiarse. Eso es lo que estamos denunciando. Estamos denunciando y exigiendo una solución a un problema de larga data que tiene que ver con el financiamiento del partido de gobierno utilizando, en este caso, los recursos del canal del Estado. El canal del Estado puede ser utilizado para la promoción de la obra pública, de la obra del gobierno. Lo que no puede ser utilizado es para promocionar al partido que circunstancialmente está en el gobierno, no importa cuál sea. De tal manera que lo que queremos es, como árbitro en el proceso, trazar una raya amarilla, hacer el trazado de la cancha, para que se entienda que esto no solo es ilegal, no solo es inconstitucional, sino que va en contra del espíritu de lo que queremos hacer en Venezuela. Venezuela es un país sometido a presiones
muy grandes, internas e internacionales. Pero estamos convencidos de que podemos recomponer la convivencia democrática en Venezuela. Estamos convencidos que podemos construir un camino de entendimiento. Pero ese camino de entendimiento tiene un solo marco posible: el marco de la Constitución de la República y el marco de las leyes. No hay otro marco posible. De tal manera que estamos haciendo un esfuerzo desde el Consejo Nacional Electoral, en mi posición como rector del Consejo, para mostrar el camino de la legalidad y de la constitucionalidad, en función de que todos respetemos esto, empezando y muy principalmente por el gobierno y por el Estado. El CNE puede conquistar esa confianza de los venezolanos para votar en estos próximos procesos electorales? Mira, realmente el voto es el único instrumento que tiene el pueblo venezolano para decidir su futuro. Igual el pueblo colombiano, igual cualquier otro país que quiere basarse en la democracia para empujar su futuro. No conozco otro medio posible para hacerlo. De tal manera que es obligatorio, es absolutamente necesario que en este caso el Consejo Nacional Electoral, del cual soy miembro, haga todos los esfuerzos por convencer al pueblo venezolano de que su voto está seguro, de que su voto no solo está bien contado, sino que no hay ventajismos, que no hay irregularidades, que no hay desequilibrios en la campaña, de tal manera que puedan afectar el resultado. Es una tarea difícil, porque durante muchos años, en mi opinión, se ha alimentado la desconfianza en el sistema. Y no es atribuible a un solo bando de la política venezolana, pero es atribuible a ambos bandos. De tal manera que el rescate del voto es un hecho crucial en Venezuela, el rescate de la necesidad de votar para cambiar a nuestro país. En lo personal, como lo he dicho y lo vuelvo a repetir, la democracia solo se puede construir con democracia, con el voto. No hay forma de construir democracia sin los elementos básicos de la democracia y en este caso el voto como elemento fundamental de ella. Hay cierto temor y siempre aparece de manera regular cada vez que hay un proceso en dos temas fundamentales. El tema de la limpieza del registro electoral y el tema también de la capacidad de las máquinas de ser inviolables y certificar realmente el ciudadano que votó por una u otra opción. ¿Cómo está el CNE pensando enfrentar estos temas? Me das una oportunidad de oro para mostrar dos avances que hemos tenido en los últimos días. Primero, ahí estamos en pleno proceso de actualización de los datos e inscripción de nuevos votantes, lo cual significa que todo aquel venezolano dentro de nuestras fronteras que quiera revisar los datos que tiene el registro puede acudir a los 1.500 puntos que hay en toda Venezuela. Es verdad que hay dificultades por la pandemia, que hay dificultades de movilidad en nuestro muy complicado país, pero hay que hacer un esfuerzo. Y yo hago un llamado a los venezolanos que nos están escuchando para que revisen sus datos en el registro electoral y estén confiados en que sus datos son correctos. Pero además de eso, luego de que termine este proceso de actualización, hay de auditoría del registro que se realiza para verificar que los... Parece que tenemos una falla, Nancy. Tenemos problemas con la línea, bueno, pero estos son los puntos de vista que viene Alan dando el doctor Márquez con respecto a esas elecciones, de cómo también se puede el gobierno adueñar, cómo el pueblo también puede estar trabajando
para que esas elecciones sean unas elecciones limpias, sean unas elecciones que en medio de tantas dificultades que se vienen presentando en Venezuela, que son unas dificultades de crisis política, social y económica, pues se empiece a realizar desde otro ámbito. Sí, lo que está pidiendo el pueblo es sencilla y claramente transparencia en el proceso, igualdad de condiciones, condiciones justas para todos quienes participen en el proceso electoral y sobre todo la necesaria confianza en este proceso es lo que debe garantizar este nuevo CNE. Ya nos estaba anunciando el vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, el trabajo que se está haciendo con la limpieza de los registros electorales y ahora también pues nos venía conversando sobre el tema de las máquinas. Para mí es fundamental también para muchos venezolanos esto de las máquinas. Mucho se ha hablado de su manipulación, de sus fallas, de sus descontroles, del acceso de hacker a las máquinas de votación para cambiar los resultados electorales. Es decir, hay muchas dudas. Ojalá logremos recuperar la llamada con el vicepresidente del CNE para poder seguir conversando sobre esta materia. Perdimos la comunicación, de extrañar, ya saben qué pudo haber pasado también, saben que es interrupciones que se pueden dar tentativamente, pero acá continuamos, esperamos a ver si podemos recuperarla ya para finalizar. Continuamos en otro orden de ideas, Alan. El Observatorio Venezolano de Finanzas pues viene presentando la inflación en mayo, que ha bajado en el 19,6%. Esta acumulación para los 5 primeros meses del año 2021 ya están en 300,3%. Venezuela pues tuvo esa inflación mensual del 19,7% en el mes de mayo, donde se supone que el 13,8 puntos porcentuales, pues menos que en el mes de abril, cuando fue de 33,4%. Así lo ha venido informando medición realizada por el Observatorio Venezolano de Finanzas, una entidad independiente que asegura pues varios análisis económicos. Así se viene presentando esta inflación, 19,6% interanual, es decir, lo que se mide en junio del año 2020 hasta mayo del 2021, que ha alcanzado el monto de 2.950% y la acumulación para los 5 primeros meses del año del 2021, que ya está en 307,3%. Esto pues es lo que ha dicho el exdiputado y contador Alfonso Marquina en una rueda de prensa. Marquina también además se ha referido al costo de la canasta familiar que se ha aumentado para las familias de 5 personas en el mes de mayo. Dijo que tuvo un crecimiento de 3 puntos porcentuales en relación con el mes de abril. Nancy, pero ¿quién puede aguantar esta situación de inflación que existe en Venezuela? De verdad que es algo totalmente terrible lo que está pasando en el país, porque cada día la moneda pierde un valor de verdad de manera lamentable. El bolívar venezolano no vale nada y de hecho pues eso es algo que comentábamos en estos días. En la feria del Bitcoin se utilizó la moneda venezolana, el billete venezolano, como el reflejo fiel y exacto de una moneda, de un papel moneda inservible. De verdad que no tenía ninguna función. Y eso es lo que estamos viendo en la realidad, un papel moneda inservible que registra muy poco para las transacciones y que obliga al venezolano a buscar monedas como el dólar, monedas como el euro, monedas como el peso, para poder hacer algún tipo de transacción dentro del país. Y ya incluso los comerciantes no aceptan otra moneda que no sea el dólar o el peso colombiano para hacer sus transacciones. Es decir, en estas circunstancias, pues le queda muy cuesta arriba al venezolano sobrevivir y cada día que pasa, la situación en Venezuela se agrava porque no alcanza el dinero que se tiene para poder adquirir lo mínimo de la cesta básica. Para finalizar, arribaron al país más de 29 toneladas de insumos médicos provenientes de China. Entre los equipos que se recibieron, pues se encuentran 61 ventiladores para terapia intensiva que serán distribuidos en todos los centros de salud en todo el país para la atención de los pacientes del COVID-19. Carlos Alvarado, ministro de Salud del régimen, pues ha venido informando que han arribado esas 29 toneladas de insumos y equipos médicos provenientes desde China. Y así con esta información hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Creo que lo tenemos en línea. Alan, bueno.
Sí, con la reaparición Alan, de Alan ¿tienes Peralta algo? en línea, online. Y así con Alan Online, porque hoy está online, hemos finalizado esta emisión. Agradecer en esta jornada, que ha sido una jornada bastante extenuante para el equipo de Siempre Venezuela, agradecerles todo el trabajo y el esfuerzo que se ha realizado en el día de hoy, agradecer en el Control Master a José Ramírez, a Alex Meneses, al señor Víctor Márquez en ese triple enlace con la voz de la Gran Colombia, Aruba Estéreo 91.5 FM, a Gabriela Parra y en la producción a Gabriela Parra y a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.